Compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo están? Muy bien. Son tres temas que de algún modo ponen este termómetro de qué es lo que está pasando en la economía nacional. Si te parece, lo empezamos a conversar. Que dan cuenta sobre todo, insisto, de por lo menos hacia dónde está yendo la economía nacional, cuestiones de medidas del gobierno nacional, por ejemplo, con el salario mínimo. Recordemos que en su momento se había convocado al Consejo del Salario. ¿Qué pasó? Esta reunión tripartita, ¿no? Donde está el gobierno, están los representantes de los trabajadores y están los representantes de las empresas. Una vez más no hubo acuerdo, es decir, entre la CGT sobre todo, que pedía aumentos importantes del salario mínimo, y las empresas que quieren achatar el salario mínimo, no hubo acuerdo. El gobierno nuevamente, a través de un decreto, establece el incremento del salario mínimo vital y móvil, que lo establece de manera escalonada, está por debajo de la inflación, incluso los aumentos que se van a otorgar, y establece, por ejemplo, ya para noviembre, que va a aumentar a 334.800 pesos y recién en agosto de 2026 se va a 376.600 pesos. Básicamente es el salario mínimo vital y móvil que ha perdido referencia sobre la mayoría de los convenios y demás en la Argentina. Sirve por lo menos de referencia para algunas prestaciones sociales, para la vinculación, por ejemplo, con el monto que se paga para las personas que quedan con desempleo, para algunos créditos o algunos beneficios donde, por ejemplo, te dicen que es referencia 2, 3, 4, 8 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, tienen en cuenta esta referencia, pero ha perdido de algún modo ese poder de incidencia sobre el ingreso mínimo que debería cobrar una familia o un trabajador por su trabajo realizado. Y además la argumentación oficial, obviamente, uno piensa de aquí a agosto recién, sí, agosto del año que viene, 376.000 pesos, pero el gobierno argumenta lo de la inflación. Sí, exactamente, pero es totalmente paupérrimo cómo queda ese salario mínimo diezmado hacia adelante, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro tema, siguen bajando las tasas de los plazos fijos. Esto tiene que ver con la política del gobierno nacional de que, así como subieron, ya lo venimos diciendo, en la previa de las elecciones de manera muy fuerte la tasa de interés, que llegó a más del 50% para los plazos fijos, en estos momentos siguen bajando. Ya hace una semana estaba cercano al 30% y ahora lo están bajando a un promedio del 25%, incluso ya hay algunos bancos que están ofreciendo menos del 25%, entre un 20 y un 22%. ¿Cuál sería la intención para bajar las tasas fijas a justamente eso? Porque, la primero, tasa del plazo fijo, digo. Esto está cambiando, ya los bancos no necesitan captar tantos fondos porque también les bajaron los encajes, es decir, el dinero que ellos tienen que tener inmovilizado para poder prestar. Estas habían sido medidas que se habían tomado de manera muy coyuntural en la previa de las elecciones, pero cualquier suba de la tasa de interés siempre te enfría la economía porque te capta los pesos que están circulando, te los tienta, es decir, aquel pequeño ahorrista evalúa dos cosas, o lo gasta o lo guarda. Cuando te ofrecen una tasa de interés más alta, más te tientan para guardarlo, de algún modo menos incentivas a la economía. Al mismo tiempo te encarece el crédito, sobre todo para las pymes, que venían teniendo dificultades para poder comercializar y demás, pero con una tasa de interés tan alta donde la economía se te enfría, era contraproducente. El objetivo del gobierno es de algún modo empezar a liberar las tasas de interés, tiene que hacerlo, y lo empieza a bajar. Ahora, estamos hablando ya de una baja cada vez más importante. Acá la pregunta es si van a quedar las tasas de los plazos fijos, por ejemplo, por encima o por debajo de la inflación, que es otra de las ecuaciones que el ahorrista hace, ¿no? Aparte, si le conviene. En otro momento, cuando se incentivaba que vos guardés el dinero, es o te ibas al plazo fijo o comprabas los dólares. Exactamente. ¿Y ahora? Bueno, el ahorrista verá hacia adelante qué es lo que le conviene. También el gobierno está proyectando una tasa de devaluación menor, es decir, no es que tampoco te va a convenir a gran medida el dólar porque ya no hay una expectativa devaluatoria, por lo menos en el corto y mediano plazo, entendiendo de que te conviene ir al dólar porque las tasas de interés, dice el gobierno, van a seguir siendo atractivas. Acá el tema, que es siempre la cara de la otra, de la moneda que del otro lado, digamos, así como te tientan con una baja de las tasas de interés para los plazos fijos, hay otro tema que no está sucediendo, que es que, por ejemplo, aquellos que han tenido un crédito y el financiamiento, el famoso costo financiero, no ha bajado. Los que están endeudados con las tarjetas de crédito todavía siguen afrontando tasas de interés
totalmente desproporcionadas que también desalientan sobre todo el crédito. De hecho, te bajan para el ahorro, pero, exactamente, pero no han bajado para el otro. no baja, digamos, el costo Claro. de tomar crédito. Hay una cuestión no menor, que esto también da para un análisis más adelante. Hubo mucha gente que creció en la morosidad, es decir, la cantidad de gente que ya ni siquiera, por ejemplo, puede pagar el mínimo de la Es verdad. tarjeta de Sí. crédito, Sí. y aumentó la morosidad, es decir, las personas que no cumplen con la deuda. Eso tiene que ver un poco también con el costo tan alto que se habían elevado las tasas de interés. Bien, y la inflación. Simplemente para finalizar, ¿a cuánto va a cerrar la inflación de este año? El gobierno viene celebrando esta desaceleración de la inflación, que incluso ellos dicen en el primer año llegó a superar el 200%, con las medidas que ya hemos analizado de ajuste tan fuerte. Estiman de que va a cerrar cercano al 31%. Esta es una coincidencia que hacen sobre todo las consultoras. ¿Es un número que esperaba el gobierno? ¿Que espera El gobierno incluso era más optimista, creía que podía llegar a andar cerca del 28%. Bien. De todos modos, cuando uno ve la película pasada del año pasado, lógicamente es un número mucho más bajo de ese 200%. Seguro. Ahora bien, en estos últimos 3 meses hubo una pequeña aceleración de la inflación, sobre todo por lo que fue el contexto, ¿no?, de las elecciones, la suba de el dólar, la suba de las tasas de interés y demás. Posiblemente noviembre cierra con una inflación del 2,3%. Creen que en diciembre va a seguir bajando. Acá el desafío es, bueno, ¿qué va a pasar hacia adelante en los próximos meses de 2026? Que es un poco la propuesta del gobierno. 31% para 2025. Para el año que viene el gobierno quiere que esté cercano al 13, 14, 15% de inflación. Habrá que ver de qué modo se comporta. Si el gobierno continúa con este tipo de políticas, hay economistas que incluso dicen posiblemente llegue, digamos, a ese 15% para el año que viene, pero bueno, veremos más adelante a ver cómo avanzan las medidas del gobierno. Perfecto, muchísimas